Ya. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lidia Sánchez. Vamos a exponer sobre los métodos de valoración aduanera. Dentro de la introducción, la valoración aduanera es un proceso fundamental en el comercio internacional, ya que determina la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos y derechos de aduana en el Perú. Este procedimiento está regulado por la Ley General de Aduanas y se rige por los principios establecidos en el Acuerdo sobre la Valoración de la Organización Mundial en el Comercio, OMC, y precisa su valor comercial, evitando prácticas desleales y promoviendo la transparencia en las transacciones internacionales. Dentro de la base legal de la valoración aduanera en el Perú se encuentra principalmente en los siguientes instrumentos normativos. La Ley General de Aduanas, en el Decreto Legislativo número 1053, esta norma regula los principios y procedimientos relacionados con el despacho de mercancías, incluyendo la valoración aduanera, y establece su alineación con los estándares internacionales. Dos, el reglamento de la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo número 010/2009 especifica los detalles operativos y procedimientos de la valoración aduanera conforme al marco legal peruano. Tres, el Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial del Comercio, Reglamento Decreto Supremo 186/99. Perú, como miembro de la OMC, adopta los principios de este acuerdo, que establece un sistema de valoración aduanera basado en el valor de transacción y su jerarquía de métodos alternativos. El valor de aduanas en las mercancías importadas y duda razonable. El valor de aduanas de las mercancías importadas se determina conforme a las disposiciones y métodos de valoración previstos en el acuerdo y constituye la base imponible para el cálculo de los derechos de aduana ad valorem. Dentro de los métodos de valoración se aplican en forma sucesiva y excluyente en el siguiente orden, ¿no? El primer método, que es el valor de transacción de mercancías importadas; el segundo método, el valor de transacción de mercancías idénticas; el tercer método, el valor de transacción de mercancías similares; el cuarto método, el valor deductivo; el quinto método, que es el valor reconstruido; y el sexto método, el valor del último recurso. El valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del acuerdo. El valor de transacción comprende, entre otros, los gastos de transporte y el costo de seguro. Dentro de la importancia, los métodos de valoración aduanera son fundamentales para garantizar un comercio internacional justo, transparente y conforme a las normativas establecidas. Dentro de su objetivo, el objetivo del servicio de valoración aduanera es brindarle al importador los precios referentes que posee la SUNAT para cualquier mercancía de importación, evitar demoras en el proceso de importación o de desaduanaje, hacer valer el precio realmente pagado por pagar de una determinada mercancía. La OMC, puerta de acceso a la valoración aduanera. El proceso de estimación del valor de un producto en aduana plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el derecho real aplicado. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ana Luz Flores Sousa y voy a explicar sobre el primer método de valoración. El primer método de valor de transacción es también conocido realmente como pagado por pagar, y este método incluye todos los pagos del comprador al vendedor o un beneficio de este por las mercancías importadas, sea de forma directa o indirecta. En la duda razonable, la SUNAT podrá pedir al importador una explicación complementaria de conferencias a fin de que el importador sustente el valor declarado, ¿no? Y después, presentada la información, SUNAT persiste en la duda razonable acerca de la veracidad o la exactitud del valor declarado. Cuando el valor en aduanas no pueda determinarse por el primer método de evaluación, se aplicarán los siguientes métodos. Sería el segundo, el tercer, cuarto, quinto, hasta donde llegue, ¿no? En la sustentación del valor ante la duda razonable, si el importador presenta la documentación sustentando el valor declarado, y por tanto resulta aplicable, el primer método de evaluación se da por terminada la duda razonable.
Siguiente. Aquí tenemos el primer caso. En este caso se llama Industria Textil SAG, con fecha 18 de agosto. Importa 1.000 unidades de blusas a $50, ¿no? Eh, la subpartida sería de camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas. En este caso, ahí podemos observar el cuadro donde está la cantidad de 1.000 unidades, y el costo, que da un total de 50.000. Hallamos que es el valor FOB, el flete, el seguro, que es 2.25, con un total sí de 52.125. Para este caso también hay ajustes, gastos de corretaje, gastos de envase y de embalaje, dando un total de 52.165, y el valor en el 11% sería 5.848.15. Siguiente. En este caso, al pasar el proceso de control del producto, eh, observado pasa por una revisión en donde harán el uso del primer método. Para este caso se hace un reconocimiento físico de 100, ¿no? De las 1.000 blusas. Eh, Luego pasan por el segundo especialista en la verificación de precios, haciendo uso del TIBE, y se obtienen los precios referenciales del producto, ¿no? Donde se observa una diferencia que en otras declaraciones el precio es de 60. Y bueno, ellos eh, sustentan la observación con sus libros contables, ¿no? Posteriormente, aduanas revaluó el precio a $55 la unidad de blusas. Y de esta manera la empresa, si no cancela, se inicia el proceso de duda razonable, en donde pueden pasar al método 2. Siguiente. En este caso ya se hace el cálculo con el ajuste, que sería $55, dando un valor sí de 57.237.50, y bueno, se añaden los ajustes, dando un subtotal uno de 58.277.50, y se hacen los demás cálculos, ¿no? Siguiente. Le doy paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Epe Capani Yuli y en esta ocasión voy a exponer sobre el caso 2. Tenemos a la empresa Calzados MSAP, que con fecha 10 de noviembre importa 2.000 unidades de zapatos Men, que son zapatos de los trabajadores con punta de acero. Primero se determina el tipo de producto y la su partida correspondiente. En este caso está clasificado dentro de los demás calzados con parte superior y suela de cuero natural que cubra el tobillo. Bueno, estamos considerando 2.000 unidades por el costo de $60, da un total de 120.000, siendo el valor FOB, se le suma el flete y el seguro, que es el 2%, 1.000 y 2.400, que da el CIF. 123.400, dentro de los cuales tenemos ajustes por gastos de corretaje 200, costos de envase 800 y gastos de embalaje 400, que sumando daría 124.800, teniendo en cuenta que los ajustes lo está asumiendo el comprador para que forme parte de la base imponible. Bueno, al pasar el proceso de control, el producto sale observado y va a pasar por una revisión en donde harán uso del primer método de valoración, que es el valor de transacción. Realizan el reconocimiento físico en 100 unidades de 2.000 para validar que la subpartida sea correcta. Al extraer muestras y enviarlas al laboratorio, encuentran que el material empleado en el calzado es realmente cuero natural, de modo que está dentro de lo normal, y pasa a ser revisado por el siguiente especialista, que se encarga de la verificación de precios, haciendo uso del CIBEP, en donde se obtienen precios referenciales del producto y se observan que hay una diferencia en los mismos, ya que en la referencia de otras declaraciones el precio es $70. De manera que la empresa sustenta esta observación con los libros contables, las listas de precios que puedan tener, y aduanas reevalúa el precio a 65. Si bien es cierto, nosotros lo hemos calculado con 60, pero la empresa opta por regularizar y cancelar, porque de lo contrario se generaría el proceso de duda razonable y pueden pasar al método 2, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que la empresa cancela la diferencia y se queda dentro del método, em, y va a tener que ajustar. Siguiente, por favor.
Bueno, acá tenemos el detalle del cálculo. En este caso se recálculo que en ese caso vamos a tener un valor FOB de 130.000. Lo que es el flete y el seguro van a ser los mismos, los ajustes también. Lo que va a cambiar es al valor en que es el 11%, que es 15.092, que hay una pequeña diferencia. Y de ahí se la calcula el IGB, que es el 16%, y el IPM el 2%, dentro de los cuales se le va a calcular la percepción y los otros gastos que se encuentran inafectos. En ese caso son los gastos que se han realizado posterior a la importación. Siguiente. Y le doy paso a mi compañero. Segundo método, valor de transacción de mercancías idénticas. Cuando el valor de aduanas no puede determinarse de acuerdo con el primer método, se determinará utilizando la transacción de mercaderías idénticas. Los criterios a tener en cuenta en este método son que las mercancías objeto de valoración sean iguales a los antecedentes de importación, que las diferencias de aspecto no impiden que se consideren como idénticas, que deben ser vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en mismas cantidades, y que se hayan producido en el mismo país de origen que las mercancías objeto de valoración. En el caso 1, tenemos que el comerciante Averio Siasak ha importado 2.600 unidades de consolas portátiles de su proveedor en China, Arbernic, con un peso bruto de 3.900 kilos a un precio de $85.86 cada uno. Dichas mercancías entran en el país de importación, pagando por seguro 3.907 y flete $4.200. La autoridad aduanera ha determinado que existe una inconsistencia, una duda razonable entre el precio unitario de las consolas portátiles en comparación con otras importaciones efectuadas hace 6 días anteriores, además de que estas mercancías cuentan con las mismas características, el mismo prestigio comercial, país de origen y fábrica. En este caso, el asistente de aduanas tomará el precio de la base de datos de otros importadores. En este caso, estamos tomando el $95.86, para lo cual realizará el cálculo del ajuste de valor de la siguiente manera. Tenemos aquí los gravámenes vigentes. En el primer costo, el precio que viene en la factura comercial, hacemos un cálculo del FOB que vendría a ser 2.600 por $85.86, que es el precio que trajo el importador. A esto le sumamos lo que son los gastos, los CIF, y luego tomamos también en cuenta lo que es el IGB y el impuesto, el IPM, ¿no? Y el costo total de importación en la primera instancia en el que había traído el importador es 272.985.000 dólares. Pero como esto ha tenido una inconsistencia, realizamos lo que es el ajuste de valor. Tenemos el FOB por 2.600. En este caso tomamos el precio de los $95.86, que es lo que se ha encontrado en la base de datos de otros importadores días antes. Lo sumamos a lo que son los CIF, multiplicamos lo que es el IGB y el IPM, y tenemos un costo total de importación de 303.771 dólares. Como podemos verificar, hay una diferencia, ¿no? Segunda diapositiva, por favor. Siguiente. Eh, Segunda diapositiva. En el caso 2, tenemos que el comerciante Corporación Aquiles ha importado 12.600 unidades de juguetes navideños de su proveedor de Japón, a un precio de $9.25 cada uno. Dichas mercancías ingresaron al país pagando un seguro de $3.205 y un flete de $2.600. También en esta importación la autoridad aduanera ha determinado que existe una inconsistencia entre el precio unitario de los juguetes navideños en comparación con otras importaciones efectuadas hace 8 días anteriores. Además que estas mercancías cuentan con las mismas características, el mismo prestigio comercial, país de origen y fábrica.
el asistente de aduanas toma el precio de la base de datos de otros importadores, que vendría a ser $10.06, para la cual realiza el nuevo cálculo del ajuste de valor de la siguiente manera. Tenemos aquí en el primer cálculo el precio que se ha tomado el precio de los 9.25 de acuerdo a la importación que trajo la empresa Corporación Aquiles, pero a este precio lo hace un ajuste de valor, tomando en cuenta la base de datos, ¿no? De otros importadores que vendría a ser $10.06. A esto le suma lo que son los gastos de CIF, también el ad valorem, el IGB, el IPM, ¿no? Como podemos ver en el primer costo de importación de la factura comercial tenemos 153.041.63 y realizando el ajuste tenemos un importe mayor, ¿no? Que vendría a ser de $165.807.30. Ya, buenas noches, mi nombre es Nayeli Yajera Rabanal Magui y les voy a hablar sobre el método 3 de valoración de transacciones de mercancías similares. ¿No? Aquí, cuando el valor de las aduanas no puede determinarse de acuerdo con con el segundo método, se determinará utilizando este método de valor de transacción de mercancías similares. Los criterios que tenemos que tomar en cuenta es que la mercancía debe ser similar o del mismo exportador. También los registros deben ser de importadores de otros compradores en nuestro país para justificar que no tienen vínculos. También solo debe existir una relación de compra y venta entre el comprador y el vendedor. Además, las mercaderías bajo este método deben de tomarse con los registros antes de los 90 días de la importación. También debe ser de las mismas cantidades o aproximadas, o cantidades aproximadas. Y además deben compararse con mercaderías similares del mismo nivel comercial. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el primer caso, ¿no? En donde el día 2 de abril del 2021, el exportador de Costa Rica le vende a la empresa servicios integrados de limpieza, productos de limpieza. La importación se realiza a través de vía terrestre e ingresa por la aduana peruana. Se importó la cantidad de 1.800 cajas en 24 tarimas, con un precio bruto de 25.200 a un precio de $2.16 cada caja. Dicha mercancía entra al país, el día 4 de abril, pagando como seguro de 50 y flete de 1.38. Las autoridades determinaron que existe una inconsistencia en el precio unitario de las cajas en comparación con las otras importaciones efectuadas en meses y días anteriores. Mm. Además de estar en las mismas condiciones. Siguiente. Ya, para ello se hará una comparación del precio unitario con este registro mostrado en la tabla de importaciones que se hicieron anteriormente. Pues en este registro se cumplen con criterios mencionados anteriormente del método, ¿no? Donde acá las importaciones son del mismo país, que la fecha de la importación exceda los 90 días y que las cantidades son cercanas entre sí y que todas pertenecen al mismo nivel económico, que todas son mayoristas. Y además de que los productos son de diferentes marcas, por ello por ellos todos son productos similares. Ok, entonces, por lo tanto, el precio tomado a calcular sería de $3.20 para para realizar este método se desarrolla desde el siguiente ejercicio. Tenemos acá el precio post multiplicado por el precio de unidad tomado. Le calculamos el CIS y los siguientes valores de al valor en el IGB y el IPM, dándonos un costo de impuesto total de 9.003.41 dólares. Siguiente. Ya, en el caso 2 tenemos también que en el día 16 el exportador de Argentina vendió a la empresa Maros Industries
hilos de costura. ¿No? La importación se realizó a través de vías terrestres e ingresó por las aduanas terrestres peruanas. La cantidad exportada fue de 1.500 cajas en 24 tarimas, con un precio bruto de 32.500, eh, con un precio de 2.2 cada caja. Dicha mercancía entró al país el 2 de agosto, pagando por un seguro de 55 y un flete de 1.568. ¿No? Las autoridades determinaron que existió una inconsistencia en el precio unitario de las cajas en comparación con las otras importaciones. Siguiente. Bueno, aquí por ello se determinó de que ambos proceden del mismo país, en ese cuadro, según el registro, proceden del mismo país. Eh, ya, no pasa de los 90 días, la cantidad están cerca, son del mismo nivel comercial y son de tipos de marca. Por ello, pues, se tomó el precio a calcular de 2.60, que es el más aproximado a la cantidad que están llevando, y se dio a calcular. ¿No? Se calculó el precio FOB por el precio de unitario, dándonos 5.400. Se calculó los CIF, el Alvado Loren, el IGB y el IPM, y dándonos un costo total de impuestos de 8.764,66. Siguiente. Le doy paso a mi compañera. Bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones. Y bueno, el acuerdo del OMC sobre valoración en aduana establece un sistema equitativo, uniforme y neutro para valorar mercancías. El valor en aduana incluye gastos de transporte, carga, descarga, manipulación y costo del seguro. Cuando la aduana duda de que el importador haya declarado el valor en aduanas de manera correcta, puede solicitar información y documentación para verificar. Y es de vital importancia la correcta valoración en aduanas de mercancías. Es función esencial del servicio aduanero. El control de la declaración del valor se debe fiscalizar que la declaración sea conforme con la realidad. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.